Bueno, lo primero que tenemos que decir es que este es un tema de justificación por la fe y el hermano Larry me dice que hay que aclarar si se puede vencer totalmente el pecado. Es que eso no hay duda, yo eso nunca lo he discutido y nadie tiene por qué discutirlo. ¿Por qué vas a discutir algo que la Biblia dice claramente? ¿Por qué vas a discutir si Cristo te puede limpiar del pecado si precisamente esa es la función de Cristo? Dice Judas capítulo 1 versículo 24, aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída. Y no estaba hablando en el fin del tiempo, estaba hablando hace 2000 años. Entonces, ¿puede haber una generación que vence al pecado? Pues claro, pues si la podía haber hace 2000 años, ¿cómo no ahora? No solamente la generación final, teología de la última generación, es que todo el mundo en cualquier momento de la historia pudo haber vencido totalmente el pecado, porque para eso es la salvación. De otra forma, si Cristo no hubiera podido limpiar a un pecador totalmente, entonces por demás murió Cristo. Dice, aquel pues, Judas capítulo 1, versículo 24, aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída. Sin caída. ¿Por qué se escribió esto si no se podía hacer? Y presentaros irreprensibles delante de su gloria con gran alegría. Fíjese que no es en el cielo que se puede guardar sin caída, porque si no, no diría, y luego presentarlos delante de su gloria con alegría. Es aquí en la tierra. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sean gloria y majestad, el dominio y la potestad, ahora y por todos los siglos. Eso por una. Por otra, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces van y hacen gimnasio y dicen que eso es el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, todo lo puedo es todo pecado se puede vencer, ¿cierto? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a esta montaña, muévete de aquí para allá. Entonces, la respuesta a la pregunta es para mí obvia, para otros es un asunto teológico que mantienen rascando y rascando y rascando y peleando y hacen libros grandotes. Y fíjense ustedes que es lo que yo siempre discuto. Jesús presentó la mayor medida de justificación por la fe y los evangelios no alcanzan a tener, yo creo, 200 páginas. Yo no creo que los evangelios tengan 200 páginas. ¿Cuántas tendrán? Tal vez todos los evangelios alcanzan unas 80 páginas entre todos. Y ahí está la ciencia de la salvación. Jesús no se ocupaba en discursos larguísimos y teológicos. Nunca se puso a discutir de teología griega, ni de teología romana, ni de la escuela de Hillel, ni esta escuela, ni la otra. Por eso no fue a las escuelas de los rabinos. Y hay muchos adventistas que repiten eso y tienen razón. Pero a la misma vez estos adventistas quieren estar en discusiones teológicas insulsas. Cosas que la Biblia dice sencillo, como esto, por ejemplo, que Dios es poderoso para limpiarnos totalmente del pecado aquí en esta vida, pues ellos hacen libros grandotes de eso. Para decir que sí o para decir que no. Yo no voy a discutir algo que la Biblia dice obvio. ¿Usted haría un libro de 500 páginas de no matarás? ¿Qué entiende usted por no matarás? Pues no matar. Al único que le gusta enredar las cosas es a Satanás. Entonces tenemos un Salvador que es todopoderoso, amén. Y si el Salvador es todopoderoso, pues te puede guardar, ¿cierto? Y te puede guardar sin caída y sin pecado. Eso es obvio y no requiere títulos, ni requiere 5 ni 20 años de universidad. Requiere fe. Así que vayamos a lo importante. Hermano Larry, si me lo permite, quiero contarles que tuve problemas para hacer la presentación porque no puedo contarles todo el testimonio, pero el enemigo por alguna razón está bravo y tenían la camioneta misionera aquí parqueada afuera. Y fíjense que parqueada antes, 10 minutos, 15 minutos antes de esta reunión, pues un bus le pegó, otro carro le llegó, o sea, ahí parqueado. Y decían, ¿dónde está el dueño de la camioneta? Y yo dije, yo no voy a salir porque yo sé lo que quiere el enemigo. Esta mañana me paró un guarda, un policía de tránsito y también por una completa, perdónenme la expresión, nimiedad. Estaba parqueado también y un señor me dio con la bicicleta, todo esta misma semana. Entonces yo sabía que si salía no teníamos esta reunión y debe ser que alguien necesita, aparte de mí, conocer a Cristo como Salvador, digamos profundamente, porque yo sé que todos los que estamos aquí nos hemos entregado al Señor, pero a veces no entendemos, le decía yo a una hermanita de la iglesia, la ciencia de la salvación, aparte que es que nunca todo, no la vamos a entender, nadie la va a entender, la vamos a estudiar por todos los siglos. Ahora, la justificación por la fe es la justificación por la fe ¿en quién? En Cristo. Pero entonces dice Cristo como Salvador. ¿Usted sabía un secreto?
Cristo en la Biblia, antes de presentarse como Salvador, ¿cómo que se presentó? Y ahí está el secreto por el cual muchos, yo dije que ahí estaba en el anuncio de este tema, dice, ¿por qué no ha podido tal vez usted, hermano, vencer su pecado? ¿Y cómo hacer para vencerlo? Y entonces hay hermanos, yo lo sé, tristemente, yo también estuve en un momento así, que tenemos un pecado, estamos en la iglesia y decimos, pero yo quiero ser. Hoy hablaba con una hermana muy querida y ella me decía, pero yo quiero servir al Señor, pues es que no me sale. Yo sé que lo tengo que servir, pero no me sale y tengo pecados o un pecado que no me deja. Todos hemos estado en esa situación, creo, y entonces decimos, ¿cómo hago para librarme? Pues precisamente Cristo es el Salvador. Pero antes de Salvador, el Señor es creador. Es decir, fíjese que la Biblia no presenta a Dios primero como Salvador, sino primero como creador. Y por saltarse el paso de Cristo y el Padre y el Espíritu Santo como creadores, es que muchos hermanos a veces no alcanzamos el perdón de Cristo, el Padre y el Espíritu Santo como salvadores. Porque no entendemos primero que ellos son creadores. Ay, ¿cómo así, hermano? ¿Usted se está enredando? No. Fíjese. Resulta que para poder entender la salvación, yo tengo que entender que la salvación es un milagro. Pero un milagro es una, comillas, violación o un salto de las leyes que conocemos como naturales. Ejemplo, ¿qué es un milagro? Que ahora ustedes vean volar una vaca, que ustedes vean hablar una serpiente, que yo vea, por ejemplo, que a alguien que no tiene un dedo le salga un dedo. Esos son violaciones de las leyes que nosotros conocemos como naturales o de la realidad. Entonces, esa realidad que nos rodea a nosotros es la creación. ¿Quién ha creado lo que nosotros tenemos alrededor? Lo que usted está viendo allí en su casa, pues lo ha creado Dios. Por eso Dios en la Biblia primero se presenta como creador. Él dice, yo hice la realidad, te hice y estás percibiendo una realidad, es porque yo soy el creador. Ahora, de la definición que yo tenga de realidad, yo estoy tratando de simplificar algo bastante profundo, hermanos, así que estén muy atentos porque vamos a leer muchos versículos de esto. De la definición que usted tenga del creador, así mismo va a ser su salvador. Así mismo va a tener la definición de salvación. Recuerde que es justificación por la fe. Pero muchos se saltan el paso de entender o de comprender o de fundamentar a Dios como creador, y por eso cuando vienen a la parte de la salvación, no entienden cómo es o cómo hacerla. La hermana White lo dice, a los pecadores hay que enseñarles el camino hacia Dios. Y Dios es primero creador antes que salvador. Es más, los ángeles lo conocen por las edades sin fin, más bien sin fin, no, por miles de años antes de la existencia de la tierra, a Dios se le conoce como el creador, no como el salvador, porque no había nada de qué salvar. Entonces Tito, agarre su Biblia allí, tómela y vamos a empezar una retahíla de versículos, pero no secos, sino con la emoción del poder del Espíritu Santo. Tito 2:11 dice, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, mira, esta es la realidad, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Perdón. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y entonces dice Pablo a Tito, estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Es decir, este es el resumen del Evangelio para mí más precioso que hay en la Biblia. Es decir, Dios el creador, el que crea la realidad, dentro de su realidad tiene un problema y es que hay pecadores. Es decir, hay una caída de Adán y Eva. Y entonces Él manifiesta una gracia y por medio de esa gracia, estos seres humanos, incluidos usted y yo, pues podemos ser rescatados del pecado. Pero primero hay que entender qué es la realidad. La realidad se compone de lo que, ojo con esto, hermano, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la creación? Su realidad, donde quiera el país que usted esté, República Dominicana, Colombia o donde sea, Perú, Chile. Y esto es lo que no se le dice a la gente, que la realidad se compone de dos cosas, de lo que se ve y de lo que no se ve. ¿Recuerdan que la Biblia dice que Cristo es Señor de lo que se ve y de lo que no se ve? ¿Por qué de lo que no se ve? Porque es que
nosotros estamos acostumbrados que en la televisión y en todo lado nos digan, crea lo que usted pueda tocar, crea lo que usted pueda ver. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay una realidad invisible a los ojos humanos. La hermana White también lo dice. Y entonces hay un conflicto invisible a los ojos humanos que se hace visible en las cosas naturales. No se me vaya a enredar con lo que le quiero decir. La parte, el componente más importante de la realidad, usted hoy, aquí, 4 de abril de 2025, en esta reunión, no es a mí que me está viendo, no es su computador que usted está viendo, sino que es lo que usted no está viendo, y es que atrás suyo en su casa bien hay ángeles o bien hay demonios. Tan cierto como que Dios vive, porque esa precisamente es la realidad. Entonces, cuando yo entro en el contexto de qué es la realidad, de Dios como creador de esa realidad, del conflicto de los siglos, por eso la hermana White lo escribió y le puso el conflicto de los siglos, entonces yo puedo entender la salvación. Yo puedo decir, ¿quién soy yo? Ah, yo soy Mauricio Aragón, yo soy Larry, yo soy Alexander. Bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en esta silla? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi meta? Y la meta, creo, de todos es salvarse. Lo que nos impide salvarnos es el pecado. Entonces usted dice, bueno, yo estoy aquí, yo voy a trabajar, pues me enseñaron, me educaron, voy a trabajar, tengo una familia, qué sé yo, pero ¿para qué estoy haciendo todo esto? Porque ¿cómo estoy participando yo de la realidad que Dios creó? Y entonces Hebreos 11:6 dice, vaya anotando los versículos, dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, su vecino, los que viven en toda su cuadra, en el bloque, como le dicen en Puerto Rico y con la República Dominicana, pues todos ellos no buscan ni se acercan a Dios, la gran mayoría del mundo, porque no creen que Él existe, o algunos creen que Él existe, pero que no es galardonador de los que le buscan y castigador del mal, sino que es un mero elemento, pero usted no tiene ese conocimiento, usted no ha aprendido así de Cristo, usted sabe que Dios es justo y que va a haber un juicio. Entonces usted tiene que acercarse a Dios y yo me tengo que acercar a Dios con fe. Y si no se acerca con la creencia de que Él existe en una dimensión que usted no puede ver y que yo no puedo ver, que Él es invisible y que hay ángeles invisibles y todo lo demás, pues usted no tiene fe. Ahora, eso no lo cree Stephen Hawking, que ya murió, o eso no lo cree el evolucionista. Eso lo cree el adventista, si es que quiere ser salvo. Porque cuando usted se acerca a Dios, y aquí ya empezamos una introspección, o sea, lo que usted cree en su mente, bien sí o bien no, usted sabrá si le está orando a un concepto o a una costumbre o a una persona. Y aquí es donde viene la clave que vamos a ver durante todo este temita, que espero que sea rápido, y es que muchos le oran a Dios, pero al Dios el que le oran no es distinto a la estatua de Baal o a la estatua de Krishna o a la estatua de Buda a la que le oran los orientales. Es decir, hay muchas personas que van a orar y dicen, Padre, gracias por el día que me diste, gracias por el trabajo, gracias por todo lo que chao, nos vemos. Es su ídolo solamente, es un ídolo igualito de madera, solamente que usted lo ha hecho de neuronas. No es una persona. Usted realmente no cree que está hablando con nadie. Usted cree que quiere creer que está hablando con alguien, pero usted realmente nunca lo ha creído. Por eso, por no creer en el milagro, y este es un punto muy interesante, incluso adventistas. Hablé con una muchacha hoy por la mañana adventista hace 10 años, y he hablado con muchos, no solamente ella, es muy querida. Muchos adventistas, yo les he hablado y le he dicho, mire, usted ha hablado con Dios, como dice la hermana White, hablar con Dios es abrirle a Dios el corazón como un amigo. Y entonces dice, pues yo sí oro, como rezan en una iglesia romana, ¿cierto? Ellos van y rezan allá a los ídolos, pero ellos no hablan con una persona, no creen que hay un milagro allí. Porque si usted va a ser salvo y si yo voy a ser salvo, es porque creemos que ocurre un milagro cuando yo cierro los ojos y digo, Padre, si yo no creo que ahí está ocurriendo un milagro y es que una persona llamada Dios a miles de millones de kilómetros está escuchando mi voz por medio de la omnipresencia del Espíritu Santo y la intercesión de Cristo, llámele como quiera, por medio de los ángeles y todo lo demás, entonces yo no soy salvo. Porque sin fe, sin esa fe de creer en lo invisible,
es imposible que Dios se agrade de su oración. ¿Por qué las oraciones no tienen poder? Porque no van acompañadas de fe. ¿Y por qué no hay fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay muchos adventistas a los que yo les he preguntado, ¿usted cómo está seguro de que Dios existe? Y la verdad no tienen razones para su fe. Simplemente dice, yo creo porque quiero creer. Pero no es así. Hay razones para creer que Dios existe y les recomiendo mucho unos videos que hay en YouTube que se llaman Fe Razonable. No son todos buenos, pero los videos sobre los argumentos sobre la existencia de Dios sí son buenos y están muy bien explicados y de forma muy didáctica. Deje, hermano, de estar creyendo que usted cree en Dios porque tiene que creer y punto. No, hay razones de la fe y la naturaleza, dice Romanos, dice las cosas invisibles de Dios se entienden por medio de las cosas hechas y por medio de la Biblia también. Pero por medio de las cosas hechas y por el medio, dice Pablo, por el mero razonamiento que Dios ha puesto en los humanos, a todos Dios, si buscamos, nos da testimonio de que Él verdaderamente existe. Hay muchos adventistas, tristemente lo digo, que no están verdaderamente convencidos de que Dios existe. Le oran un concepto, van allá el sábado y hacen la ceremonia. En su misma casa hacen la ceremonia. Y no los culpo, y yo no tengo por qué culpar porque no soy juez de nadie, digo que no los condeno. Siento compasión porque sé que son bastantes los que han servido a un Dios que no conocen. Porque sin fe le han orado, sin fe han ido los sábados a la iglesia, sin entender por qué Dios existe. Yo incluso estoy hablando con una dama también de otro país, muy querida, muy amable, es una joven, y entonces ahorita está queriéndose salir de la iglesia y le dije, dame las razones por las que estuviste en la iglesia 15 años y serviste a Dios. Dame. Entonces me dijo, porque Dios existe, porque mi mamá, y le dije, no. Dame razones, argumentos naturales de la naturaleza y de la Biblia que digan que Dios existe. No me pudo dar ni uno. Y ella lo reconoció y bueno, ya los estamos estudiando. Hermano, estudia a Dios como creador antes que como salvador, si quieres ser salvo. Si queremos ser salvo, sin fe es imposible agradar a Dios y esa fe no viene de la nada o decir, yo quiero creer porque quiero creer o yo soy adventista y no me voy a retirar. Primer punto, estudia a Dios como creador si quiere en realidad entender la salvación y si quiere ser salvo en realidad. Porque la salvación es un milagro que ocurre en la creación. O sea, nadie va a entender la grandeza de la salvación a menos de que entienda la grandeza de la realidad de la creación y del conflicto invisible. Entonces dice, Hebreos capítulo 11, ustedes lo conocen, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, y estamos hablando de la venida de Cristo, y la convicción o comprobación, dice esta versión, de lo que no se ve. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo fue que vencieron todos los que están escritos en la Biblia? Por la fe. Pero no era una fe de voluntad ciega, era una fe basada en argumentos y en fundamentos. Por eso la hermana White dice, si alguien quiere ser salvo y salvarse del tiempo de prueba, estudie los fundamentos de su fe. Y lo primero que hay que estudiar es a Dios como creador. Y entonces dice aquí, versículo 3, Pablo, miren que no es una idea mía, dice, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Es decir, la primera cosa que usted debe saber y yo debemos saber de Dios es que Dios constituyó el universo por la palabra. Y usted dice, Mauricio, hermano, ¿por qué insiste tanto en eso? Ya va a ver qué tiene que ver con la salvación, mi hermano. Lo primero que hay que creer es que Dios tuvo el poder de crear la realidad con su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice Pablo allí. Note este punto. Dios tiene el poder de crear una realidad con su palabra. No se le olvide. Y entonces luego dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Y entonces mire lo que dice, versículo 10 de Efesios 2. Mire la clave. Porque somos hechura de Dios. A ver, alguien que me diga, alguien que le liberen el micrófono y me diga, ¿cómo creó Dios el universo?
¿Cómo lo leímos en Hebreos 11? ¿Cómo? Dice que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que no estaba apareció por la palabra de Dios. Ahora luego, el mismo Pablo en Efesios 2 nos dice, el versículo 10 dice, porque somos, ¿qué cosa? Obra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bueno, si Dios creó el universo con su palabra, ¿cómo nos creó a nosotros en Cristo Jesús? ¿Con martillo y cincel? ¿Con qué nos creó? ¿Cómo es que Cristo es creado, como dice Pablo, hasta que Cristo sea formado entre nosotros? Y cuando dice, porque somos criaturas, ¿qué? ¿Viejas o nuevas? Porque somos, ¿qué? Criaturas nuevas en Cristo Jesús. ¿Y cómo somos creados? Por la palabra. Yo les voy a confesar algo. Cuando yo recién entré a la iglesia, yo decía, bueno, esto no es sino bla, bla, bla. Y de acción nada. Y yo era bien incrédulo. O sea, uno dice, la senda de lo justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y entonces yo decía, bueno, pues aquí no hacen sino hablar. Y Cristo, perdónenme, Señor, por haber pensado eso, yo decía, Jesús no hacía sino hablar. Jesús hubiera hecho algo, le hubiera mostrado a la gente algo, no sé, un artefacto del cielo. ¿Saben que la hermana White dice que Jesús pudo haber abierto su boca y haber mostrado una tecnología que nosotros ni soñamos? Dice la hermana White que pudo haber dicho 5 palabras, 10 palabras que hubieran puesto a estudiar a los científicos desde hace 2000 años hasta ahorita y no hubieran acabado. O sea, Jesús de tecnología y de química y de física pudo haber dicho cosas que hubieran maravillado a los hombres, pero no abrió su boca para decir ni una sola palabra de eso. Todo lo que habló fue, yo los puedo salvar del pecado. Amén. Yo los puedo salvar. Y yo no entendía por qué Cristo no había sido más materialista como yo, más carnal. ¿Por qué no hizo que todos dejáramos de ser pobres o todos no estuviéramos enfermos o todos estuviéramos felices? Y entendí que lo que yo estaba pensando era una necedad. Realmente Cristo habló lo que es necesario para la felicidad de todos los seres humanos, incluida la suya. El bruto era yo, el necio era yo que creía que con cosas materiales los seres humanos nos satisfacemos. Me tocó vivir estos 42 años para entender que las cosas materiales no nos dan la felicidad. ¿A cuántos les ha pasado eso? Pongan ahí la manita. ¿Cuántos han entendido, después de tantos años de buscarlo, que la verdad es que lo que le estábamos pidiendo a Dios no nos hacía feliz? Que yo quiero tener lo mejor, mi mejor carro, mi mejor casa, y que quiero ser esto, lo otro, cuando en la realidad la felicidad la teníamos allí y venía por la fe de hablar con un sujeto invisible. Y yo les voy a decir algo aquí. Piense que cuando hablamos de brujería, hablamos de invocar espíritus oscuros. Y entonces cuando usted va por un cementerio y ve que hay un sujeto allá, no sé, con velas, con un, qué sé yo, entonces usted dice, ay no, qué miedo, ahí están qué, invocando a quién, al diablo. Y usted dice, yo me voy de aquí, porque créame, el diablo llega, ¿cierto que sí? Pues bueno, la Biblia dice que Dios le responde a los que invocan su nombre. ¿Por qué usted cree que cuando invocan al diablo, el diablo sí llega, pero cuando usted invoca a Dios y le dice, Dios mío, tengo este pecado, tengo este problema, Dios no viene? Entonces está más atento. Satanás no es omnipresente y Satanás tampoco es omnisciente y Satanás no es nadie comparado con Dios. ¿Cómo es que usted le asignamos más poder a Satanás que a Dios? O sea, decimos, si yo invoco a Satanás, Satanás llega. Pero si yo invoco a Dios, Dios no me escucha. Ay, ¿será que me escuchó? ¿Usted cree que si yo empiezo aquí con una Biblia negra a invocar a Satanás, Satanás escucha? Claro que escucha. Y vienen los demonios. Entonces, ¿por qué cuando usted canta himnos, cuando se siente tentado, y ya vamos a hablar cómo vencer el pecado, entonces dice, yo estoy llamando a Dios, ay no, Dios no me escucha? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces Dios es menos que Satanás. Aparte tenemos una ventaja. Por eso les dije que tenemos que conocer a Dios como creador. Qué bello es Dios, qué impresionante es Dios. Gloria a Dios yo no sé, yo tuve la fortuna, aunque pues, es la palabra en español, aunque la fortuna no existe ni la suerte tampoco, eran 2 dioses babilónicos, pero digo la bendición
de haber nacido en el universo donde Dios es Dios. Igual es que no hay más, ¿no? Y yo tengo la fortuna de tener un Dios que encima me ama. ¿Por qué si yo soy bien feo y bien desagradable? Y yo tengo un Dios que me ama, que se interesa en mí más de lo que yo me intereso en él. Yo no puedo creer en eso. Cuando la hermana White miraba eso, porque ella lo conoció y lo vio, decía, soltaba la pluma y decía, qué amor, qué inmenso amor. Yo no puedo creer que yo tenga la fortuna de, miren el plan de Dios. Por eso les digo que primero se conoce como creador. Dice, cuando usted lee Isaías, dice que todos nosotros hemos sido creados, dice, para gloria mía los creé, dice el Señor. ¿Cómo así para gloria mía? Básicamente, Dios lo creó a usted, sí, a usted que está viendo esto, para que usted anduviera con él por toda la eternidad, viendo la naturaleza y los planetas de miles, la naturaleza y el ecosistema y las maravillas de Dios en miles de millones de planetas y galaxias y constelaciones. Se lo digo así de frente si no se lo han dicho. Es decir, Dios, bueno, aquí están, Dios ha hecho un plan, si no se lo han dicho, para que usted hable con él, cierre los ojos. Por eso es que si no creemos en el milagro de la oración, pues tenemos un problema grande, porque usted va a estar en otros planetas si es salvo, y yo también, ojalá, y usted va a estar en un planeta a millones de años luz del cielo, de esta tierra. Usted cierra los ojos y dice, Padre, qué cosa tan hermosa que hiciste ahí, y él le habla directamente. Dios tiene comunicación directa con cada uno de los seres y habitantes del universo, como si no, dice la hermana White, como si no existiera ningún otro ser sobre el universo. Es decir, usted fue creado con exclusividad. Porque yo también pensaba, yo decía, bueno, Dios tiene tantos hijos, ¿qué le voy a importar yo? Pero es que Dios tiene la capacidad de que usted sea el único en el universo para él. Saben, de cierta forma, no voy a alcanzar a decir todo lo que dice, las maravillas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni el inmenso amor y poder del Señor, bendito sea su nombre, pero realmente el Señor nos ha creado para que seamos exclusivos, o sea, somos exclusivamente sus hijos. Fíjense que nosotros somos aceptos en el amado, dice la Biblia, pero de cierta forma nosotros somos únicos, es decir, no hay otro Larry en el universo, no hay otra Mayra en el universo. ¿Quién más hay por acá? No hay otra Omaira en el universo, no hay otro Sergio en el universo, y por eso de cierta forma, no me vayan a acusar de cualquier herejía, de cierta forma usted es un hijo unigénito. Y es una maravilla si uno estudia por ese lado, en el sentido de que nuestra misma existencia es un misterio, en el sentido de que somos únicos gracias al poder de Dios. Y que usted va a estar toda la eternidad, si es salvo, y ojalá que sí, yo espero que todos seamos salvos, hablando con Dios y viendo sus maravillas y teniendo comunión con Él. Por eso dice que para gloria mía los he creado. Ahora, luego está, avancemos a cómo vencer el pecado, porque no para allá no vamos a llegar, que usted tiene un Padre que lo ama, que lo conoce como si no hubiera un habitante más. Por eso les dije, hay que entender la realidad antes de entender la salvación. Como si no hubiera otro habitante en el universo, Dios nos conoce. Pero usted tiene que creer eso, y yo lo tengo que creer porque dice, voy a adelantarme un versículo, está en Hebreos capítulo 4, si quiere léalo. Hebreos capítulo 4, este es un versículo que es una advertencia para los adventistas. En Hebreos capítulo 4 dice, versículo 1 dice, temamos pues, mientras permanezca aún la promesa. Fíjese, lo que a mí no me gustaba, puro bla, bla, bla. Pero recuerde que el bla, bla, bla de nosotros sí es bla, bla, bla. Pero la palabra de Dios crea cosas. Y esto es una cosa que yo no entendía. La palabra de Dios es capaz de crear el universo y es capaz de crear una nueva criatura y una nueva mente en mí y unos nuevos pensamientos. Y entonces Pablo nos dice en Hebreos capítulo 4, y Pablo entendía esto, y Pablo dice en Hebreos 4:1, dice, tema pues, mientras permanezca la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que dice, si usted cree en mí, yo uso mi poder creador de la palabra y hago de usted una nueva criatura, un hijo de Dios. Increíble. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que usted, quien quiera que sea, feo por dentro, feo por fuera como yo, pecador, débil, etcétera, simplemente, y ya vamos a ver cómo se hace, si creo, si tengo fe,
en esto que estamos diciendo, y ya se lo puedo comprobar, entonces Dios hace un milagro invisible, y me convierte en una nueva criatura, tan cierto como que hay un universo que Él creó de la misma forma. Cosa tremenda. Y muchos no hemos podido, bueno, no me incluyo yo allí, más o menos, digamos, no quiero que digan, ay, el santo, no. Muchos no han alcanzado ese milagro porque no creen que sea un milagro. Muchos creen que la salvación es ir a la iglesia e intentar ser buenos por sí mismos y decir, me voy a portar lo mejor que pueda porque ya me volví adventista. Y entonces empiezan a portarse bien. Sí, ya dejaron de ir a rumbas, a discotecas, ya dejaron de, digamos, al amante, algunos, otros, hay como una epidemia de eso. Ya dejaron de ser groseros, van dejando cosas. Y entonces dicen, oh, soy un buen adventista. Pero nunca han nacido del agua y del espíritu. Han nacido del agua, mas no del espíritu. ¿Recuerdan que Jesús dijo, si quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer de qué? De agua y de espíritu. ¿Y por qué no han nacido del agua y del espíritu? Más bien del espíritu, porque no han creído que es un milagro, que no es una cosa que Mauricio haga. Eso es lo que Pablo decía, no podemos ser salvos por las obras, sino salvos por la fe en Cristo, en creer que tiene que ocurrir un milagro. Pero para que ocurra el milagro del nuevo nacimiento, de que yo me convierta en algo que no soy, que no he sido nunca aquí en Colombia, y usted en República Dominicana, en Perú, donde sea, yo tengo que escuchar con fe. Esto que estoy hablando yo aquí y otros sermones, porque yo más bien reflexiones, o más bien cuando usted lee, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero entonces dice Pablo aquí, temamos que mientras permanezca la promesa de que podemos ser hijos de Dios, podemos ser lavados, perdonados, podemos dejar de ver Netflix, podemos dejar de ser groseros, podemos dejar de ser malgeniados, podemos dejar de ser todo porque Cristo tiene poder. Ahí pongan la manita, pues me voy a volver pastor pentecostal, pongan la manita y digan, entonces levanta. Entonces Cristo tiene poder para en realidad hacerme una nueva criatura. Hay una promesa para eso. Dicen, de entrar en su reposo, no sea que alguno de vosotros parezca quedarse atrás. Porque también a nosotros, como a ellos, y está hablando de los israelitas de antaño, dice, nos han sido anunciadas las buenas nuevas, es decir, el evangelio. Lo que yo estoy hablando aquí, que somos criaturas, que aunque somos malas, podemos ser nuevas criaturas y podemos vencer el pecado. Usted puede vencer, usted puede dejar de ver pornografía, todo eso Cristo tiene poder y ahí está la promesa, nomás es agarrarla. Dice, pero a ellos, si ojalá estén leyendo allí ustedes mismos con sus propios ojos, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra porque no la escucharon con fe. Si están leyendo ahí en Hebreos 4, versículo 1 y 2. Es decir, usted puede escuchar 1000 sermones, y la hermana Guay habla de eso, dice adventistas que van a la iglesia y giran como la puerta sobre sus goznes, y van y escuchan, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te puede salvar, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te puede salvar, Cristo te ama, pero nunca escuchan con fe. Usted nunca dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es verdad, esto tiene unos fundamentos, por Cristo como creador y luego como salvador. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es la realidad? Y entonces, como no escuchaban con fe, les entraba y les salía y nunca generó la creación del nuevo hombre dentro de ellos. Yo espero que el Señor me esté ayudando para que esté explicando bien esto que es súper poderoso y está ahí en la Biblia y no es ni una esquina del poder de la salvación. Hay tesoros y bellezas escondidas sobre la salvación que ni soy digno de mencionar. Entonces, si usted está escuchando hoy, dice, si oís hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no haya raíz de incredulidad que usted diga, pues yo escucho eso, pero sí será verdad. Pues, yo sí voy a la iglesia, me porto bien, pero eso como que un milagro, como si usted no cree que atrás suyo en este momento hay un ángel invisible parado, no tiene fe. Por ahí empieza la debilidad. Si usted no cree que el Espíritu Santo, mucho cuidado, lo que voy a decir, a ver cuánto tiempo me queda, 10 minuticos. Si usted no cree lo que dijo Jesús, y es que la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, está aquí en la tierra
aquí en Cali, mi ciudad, en República Dominicana, sin energía modificada, sino que Él simplemente está invisible. El Señor está aquí escuchándole. Si usted no cree que Él está allí en su sala, sino que usted dice, eso sí será, entonces usted no tiene fe y por eso que el Espíritu Santo no lo puede defender. Por eso que el Espíritu Santo no le puede defender. Voy a tenerme que saltar unos textos poderosísimos, pero dice Juan capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que le recibieron, Juan capítulo 1, versículo 12, y mire que siempre está el mismo factor, creer. Y muchos dicen, yo creo. Usted cree en un concepto, usted cree en una programación que le han puesto, en un evento que dice ahí Cristo, Jesús, pero usted ha hablado con Cristo. Levanten la mano allí los que han hablado con Cristo esta semana. ¿Usted ha hablado con Cristo como me podría hablar a mí aquí en esta llamada? ¿Usted cree que habló con Él o usted cree que le oró a una estatua muerta, quieta, como le oraban a los adoradores de Baal? Por eso es que nunca ocurre el milagro. Entonces dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mire, creen en su nombre y usted dice, pero en el nombre de Cristo, pues es que el nombre de Cristo implica que Él es creador. Implica muchas cosas, implica que Él es omnipresente, implica que es omnisciente, implica el Espíritu Santo, implica muchas cosas. Dice, les dio derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es que me convierto en un hijo de Dios? Cuando creo. Romanos 1:20 dice que Él es invisible, ya lo hemos leído. Y ahora fíjense cómo venció Moisés. ¿Saben que mi esposa me dice, yo quisiera ser como Moisés? Y muchos queremos ser como Moisés, la verdad que sí. Moisés no hubo nadie más cercano a Dios que Moisés. ¿Y cuál era el truco de Moisés? Léalo en Hebreos 11:27. Hebreos 11:27 dice que por la fe Moisés abandonó Egipto. Aquí viene el truco. Resulta que los que son de la fe, ya vamos a ver, son los hijos de Abraham y son los verdaderos salvos. El resto simplemente son simuladores, simulan que son hijos de Dios. Pero dice, por la fe Moisés abandonó Egipto sin temer la ira del rey porque se sostuvo o se mantuvo como quien ve al invisible. Entonces fíjense, este versículo está diciendo que Moisés de algo que no veía, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Moisés estaba seguro de que una personaje invisible estaba con él y por eso se fue de Egipto, es decir, lo invisible se manifestó en algo visible. ¿Qué era invisible? En los ángeles, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo con Moisés. A Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, Moisés tradujo algo, una fe en algo invisible, la tradujo en obras visibles. ¿Cuál fue la obra visible? Renunciar al trono de Egipto. ¿Y quién sostuvo a Moisés? ¿Algo visible? ¿Algo que él veía? No. Dice, se sostuvo siempre como quien ve al invisible. ¿Cómo nosotros recibimos la transformación y el vencer todos esos pecados con los que Satanás nos asedia? Invocando al Señor. Invóquelo. Invoque su nombre. Invoque el nombre poderoso del Señor y crea, oiga, invoque con fe y confiese el nombre de Jesús con fe, no como un tabú ni como un concepto, sino como una persona y diga, yo tengo a esta persona que me acompaña a mí. Saben, yo he visto entrevistas de brujos y espiritistas, y entonces les han dicho, ¿ustedes cómo hacen esos milagros y esas cosas que ustedes hacen? Esas cosas maravillosas que ustedes hacen, porque las hacen, ¿no? Las hacen cosas. Y entonces ellos dicen, es que yo tengo un espíritu guía. Yo tengo un espíritu que me acompaña. Y entonces le preguntan, ¿y está aquí? Y dice, aquí está. Aquí está, él está conmigo aquí. Lo estás viendo y dice, a veces lo veo, pero a veces nomás que siento la presencia de él. Terrible, ¿no? Y entonces el entrevistador como que se asusta, ¿no? Fíjense que Moisés y nosotros podemos tener lo mismo, pero del lado bueno. Es más, no podemos, es que tenemos siempre que tener la presencia, no dice, orad sin cesar. ¿Cómo decía Elías? Vive Jehová que está allá en el cielo. ¿Cómo decía Elías? Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y la hermana White dice que Elías siempre consideraba y sabía que estaba en la presencia de Dios. Es decir,
Enoc también venció así, y saben, así tenemos que vencer nosotros. Siempre estamos en la presencia de Dios, siempre el Espíritu Santo está aquí, y a través del Espíritu Santo está Jesús y el Padre, y entonces ellos nos rodean, ¿cierto? Por eso dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, no es zarandeado. Si usted quiere sobrevivir el zarandeo, y yo también, tenemos que creer literalmente que Jesús está aquí a nuestro lado. Y eso purifica nuestra mente y purifica nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque usted no va a ir a aprender a ver una cosa en el televisor sexual o violenta con Jesús ahí al lado. La presencia de Jesús invisible expulsa el pecado. Ese es el truco. Entonces, si, comillas, hiciéramos como los que creen en Satanás, que dicen, yo tengo un espíritu que me acompaña a todo lado, si nosotros dijéramos, yo tengo el Espíritu Santo que me acompaña a todo lado, y entonces fuéramos a la universidad y al trabajo, el hermanito que está por allá y que le están yendo los ojos, ¿usted cree que si el Espíritu Santo está al lado de usted, le van los ojos, o saca una palabra de ira, o saca una palabra vulgar? No la saca. Por eso el truco, digamos, la clave más bien, la clave está en sostenerse como Moisés se sostuvo, invocando la presencia de Dios sobre su casa, sobre su vida. Y entonces cuando usted anda con ese espíritu, por eso dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, ande con el espíritu y usted va a ver cómo, ya les voy a decir un secretazo, un súper secretazo. Cuando yo invoco por la fe a Cristo como Salvador, le digo, Señor, yo soy un pecador. He escuchado y sé que usted es el creador. Yo no le puedo ver, no puedo ver los ángeles, no puedo ver tampoco los demonios tratando de llegar hasta mí, como dice el espíritu de profecía, pero yo creo que así es, porque tengo evidencia que así es. Yo no puedo vencer al enemigo, ni tampoco estos deseos que tengo adentro. Yo tengo deseos de hacer el mal. Me escriben por WhatsApp, mujeres o hombres, qué sé yo, quiero robar, quiero cobrar más por este negocio que quiero hacer, soy mal geniado. No he podido vencer el licor, no he podido vencer lo que sea. Señor, pero yo sé que esas cosas son malas. Y yo sé que usted tiene el poder, usted ha dado la promesa que tiene el poder de la palabra, de que puede crear en mí unos nuevos pensamientos. Aquí viene el truco, nuevos pensamientos. Un nuevo corazón es una nueva mente. Yo creo que usted existe. Mire cómo le vamos a decir al Señor, yo creo que usted existe y tiene el poder de curarme. Yo no me puedo curar solo. Yo voy a hacer el esfuerzo, yo voy a hacer en mi humanidad el esfuerzo de alejarme de esos pecados, pero yo no tengo el poder de vencer a Satanás. Deme ese nuevo poder, esos nuevos pensamientos de forma milagrosa. Y entonces el Señor va a escuchar. Llore si es necesario. Y dice que hay que buscarlo, pídaselo como le pediría $5 millones. Pídaselo, dígale, y si el Señor ve, porque el Señor lee el corazón, el Señor ve si usted de verdad lo quiere. Yo hago una pregunta, ¿cierto? Cuando dan los subsidios del gobierno acá en Colombia, no sé en otros países, o cuando están regalando, ¿usted cómo lo pide? Usted dice, ve, páseme ahí ese subsidio, o páseme ahí ese millón, o sí, vea mi millón, a ver, ¿qué tengo que hacer? Dice, si lo buscares como la plata y lo examinares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor. Esto es Proverbios 2. Vaya donde el Señor y dígale, Señor, yo en verdad deseo ser su hijo, yo deseo ser salvo, pero no tengo cómo hacerlo. No, necesito que me ayude. Yo creo que usted lo puede hacer, que eso es el versículo que viene. Mateo capítulo 9, ¿cuánto me queda? 4 minutos. Mateo capítulo 9 dice, mientras Jesús pasaba de allí, versículo 28, 27, mientras Jesús pasaba de allí, le siguieron 2 ciegos. No tengo tiempo de mostrar que todos estamos ciegos en la iglesia adventista porque la Odisea es ciega. ¿No recuerdan? Apocalipsis 3, 22 dice, y no sabes que eres un pobre ciego, miserable y estás desnudo. Y entonces le siguieron ciegos a Jesús. Entonces dice, adventistas ciegos, como yo. Entonces dice, 2 ciegos clamando a gritos y diciendo, mire bien cómo clamaron. No, ay Jesús, bueno, ¿ya acabó? Bueno, vamos para los juegos sociales. ¿Ya acabó el culto? Bueno. ¿A qué iban a qué hay que ir a la iglesia? Bueno, ya. Bueno, ¿ya van a servir el almuerzo? Bueno, yo el primero, con aguacate. Dice, 2 ciegos clamaron a gritos, clamaron y dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David.
le decían a Jesús? ¿Saben que la hermana White dice literalmente citando este pasaje que así debemos hacer todos? Pedirle, Señor, te lo suplico, por favor, en llanto, en ruego y en ayuno, Joel capítulo 2. Y el Señor sabe si lo deseamos, de verdad. Y entonces cuando él llegó a la casa, dice el versículo 28, los ciegos vinieron a él y Jesús les dijo, miren lo que Jesús le preguntó, ¿creen que puedo hacer esto? Y entonces, hermano Larry, usted que preguntaba, hay gente que cree que Jesús no la puede limpiar del pecado. Que hay un pecado que Jesús no puede limpiar. Ahí hay un problema y un problema grave. Un problema grave. Porque si usted dice, no, pues Jesús sí puede limpiar de pecado a los demás, pero a mí no. O es que este pecado es muy duro. Es que yo tengo el amante hace 15 años. Fíjese que algunos, el enemigo los ha enredado con lazos y están tan aprisionados. Dicen, pues que yo tengo el amante hace tanto tiempo, yo llevo robando tanto tiempo, yo llevo con este mal genio tanto tiempo, y ya no me puedo devolver. Y entonces dice, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Usted cree que Jesús, sea la situación que sea, Jesús puede librarle de pecado? Los ciegos dijeron, sí. Y entonces Jesús les dijo, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Amén. Pongan ahí la manita, amén, a lo pentecostal. Y entonces dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Hermano, ¿usted cree que Jesús puede librarlo del pecado? Amén, diga, sí, Jesús puede volver que mi casa es un infierno y que mi marido lleva maltratándome y pegándome y mis hijos son desobedientes. Cristo puede cambiar eso. Y entonces usted va de Cristo y ora, Señor, pero póngame ahí en la lista de oración y todo lo demás y tú ora. Y entonces, hermana, ¿y qué? No ha hecho nada. ¿Usted cree que Cristo puede cambiar su hogar? Diga, sí, Señor, yo creo. Y entonces Jesús dice, como creíste, así te sea hecho. Porque es que es una cuestión de creer en la palabra de Cristo. Si Cristo ahorita da la orden, hay una canción que dice, reyes se inclinarán. Y ahí dice, si Cristo da la orden, todo el planeta se tiene que arrodillar delante de él. Si Cristo da la orden, usted se muere y yo me muero. Es más, no necesita dar la orden. Con que lo piense, ya está. Pero Cristo no usa ese increíble poder, que no tengo tiempo de hablar de él. Cristo tiene un poder increíble. Si Cristo ordenara que este planeta se volviera chicharrón en un segundo, solamente él lo dice y así es. ¿Cómo es que usted dice que Cristo no puede quitarle de encima un sencillo pecado a usted? O sea, Cristo puede hacer todo eso, ¿no? Cristo puede decir a su orden, se puede trasladar toda una cordillera y él las puede suspender en el aire si quiere. Es más, va a pasar, la Nueva Jerusalén desciende del cielo y la Nueva Jerusalén no es pequeña. Y ahí vienen quién la viene cargando, el poder de Cristo. Y si Cristo puede tener una ciudad llena de ángeles, de miles de millones de ángeles y quién sabe más habitantes de otros mundos, la puede cargar con el poder de su palabra, ¿cómo es que usted le dice, no, Señor, yo no me puedo quitar el vicio de tomar Coca-Cola porque es muy duro? Es que yo no puedo dejar de ver series de violencia, que eso es muy duro. No, hombre, Cristo tiene todo el poder y no lo usa para destruir, lo usa para ayudarnos a nosotros. ¿Sabían una cosa? Regálenme 5 minutitos. ¿Sabían una cosa? La hermana White dice que cuando estamos en el bautismo, en cada bautismo desciende el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Descienden y ven al que se está bautizando. Me piden la cita si quiere. Y ellos dicen, escuchan los votos bautismales. ¿Sabían eso? Eso es muy solemne. Y cuando, dice ella que cuando el pecador levanta y dice, yo me comprometo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen, y nosotros nos comprometemos a dar toda nuestra omnipotencia para que usted venza el pecado. Es decir, ellos comprometen su omnipotencia. Tenemos todo el poder de la omnipotencia a nuestro servicio para dejar de ver Betty la Fea. Hombre, ¿cómo no vamos a vencer eso? Usted tiene todo el poder de la omnipotencia para dejar de comer chicharrón o para dejar de tomar café. ¿Cómo no se va a lograr? ¿Cómo no se va a lograr? Bueno, Gálatas 3:2 dice, solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el haber oído con fe? Hermanos, esto tiene tanto significado, pero ya tengo que acabar y voy a respetar su tiempo, voy a acabar. ¿Usted por qué cree que va a recibir la lluvia tardía? ¿Porque se ha portado bien en la iglesia estos 11, 12 años que lleva o 15? ¿O usted va a recibir el Espíritu porque creyó que Cristo lo ama y le da el poder de vencer?
¿Por qué cree que se recibe el Espíritu Santo? ¿Porque nos hacemos los buenos por las obras de la ley? ¿Porque somos un adventista? Yo soy el anciano y nunca me han visto en nada raro, y yo soy el diácono o yo soy la diaconisa. ¿Usted cree que engañamos a Dios? ¿O somos legítimos hijos de Dios por la fe o no lo somos? Dice aquí, y acabo, dice, por esto, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Se lo traduzco, Dios ha jurado por sí mismo, y por eso el que toma el nombre de cristiano y no vence el pecado, está tomando en vano el nombre de Dios, porque Dios ha jurado por sí mismo que le da poder a todo el que ora para vencer el pecado. O sea, usted está insultando a Dios cuando dice yo no puedo vencer ese pecado. Porque Dios juró por sí mismo, y hay que ver que cuando Dios jura por sí mismo la cosa es seria. Dice que no pudo jurar por nadie más mismo y dijo, Yaneli, Osvaldo, Mauricio, juro por mí mismo que si ustedes me lo piden, yo les hago vencer el pecado. ¿Usted puede tener una garantía más grande que esa? ¿Usted sabe qué es que Dios diga, juro por mí mismo que yo te puedo hacer vencer ese pecado? Y resulta que nosotros decimos, no, pues eso no es nada. Entonces dice que Dios, para acabar con todas esas controversias, interpuso ese juramento, versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Es decir, si usted pide más, no hay nada más. Dios no puede jurar por nada más, no puede poner otro fiador. Luego dice, tenemos la esperanza como ancla del alma segura y firme que penetra aún dentro del velo. Es decir, la fe lo lleva a usted al mismo trono de Dios, a pararse allá, a poder decirle Padre. Y él dice, hábleme, hijo. ¿Sabían que tenemos ese privilegio? Ahora que termine esta reunión, diga Padre, y él dice, escucho. Y dice la hermana White, es música en sus oídos. Entonces dice que Jesús entró allá como por nosotros como precursor, es decir, él entró primero para que nosotros entremos detrás de él. Increíble. Y entonces dice aquí, entonces, Gálatas 3:5, voy a leer 2 versículos más y acabamos. Entonces, el que os suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, podemos vencer el pecado, pero no lo vamos a vencer por formalismos. No lo vamos a vencer porque digamos, yo soy correcto y yo como soy correcto, entonces Dios me da el Espíritu Santo, ¿no? Dice, ¿usted está escuchando lo que dice hoy, la invitación de Dios? Usted es mi hijo, lo amo, y pídame y te daré por herencia a las naciones. Recuérdame esa promesa. Pídame y yo le ayudo a vencer el pecado ya, pero crea que Dios es poderoso y crea que Dios existe. ¿Cuántos quieren creer eso? ¿Cuántos en esta noche dicen, oiga, yo llevo años y años y no he podido vencer? Crea que Dios está allí a su lado invisible, crea que Él le va a dar la victoria, y así es, dice el Señor, si así lo crees. Y entonces dice, ¿cómo le da el Espíritu? Porque ya, el último detalle, este es un secretazo. ¿Por qué se nos da el Espíritu Santo? Yo no tengo tiempos, nos vamos a quedar, créanme, se quedaron un montón de cosas espectaculares aquí, del amor de Dios, bendito sea su nombre, yo me quedo aterrado. Pero les voy a contar algo por qué nos dan el Espíritu, para finalizar. Dice, nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Y entonces dice aquí Santiago 1:13, porque Dios no es tentado por el mal. O sea, otras versiones dicen, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. ¿Por qué se nos da el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es Dios. Él viene y se para al lado suyo. Dice, moraré en medio de ellos. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted y yo, perdone que se lo diga, somos bien malos, somos bien débiles, somos bien carnales, somos gusanos, dice Salmos. Nosotros vemos un pecado y eso nos gusta. Somos como moscas en la basura. A nosotros nos gusta todo lo malo y Satanás lo sabe. Por eso es que pecamos y por eso no podemos vencer el pecado. Entonces tiene que venir un poder externo y milagroso a entrar a morar con nosotros y a cambiarnos esos deseos, a poner enemistad con el pecado, pero es que a nosotros no nos sale natural. Y a nosotros no nos sale natural amar y otras cosas que no alcanzo a tocar hoy.
Entonces, a eso se le llama la naturaleza humana. Es decir, lo que somos usted y yo. Nada, malos. Pero cuando usted ora y tiene fe, y si usted ahorita termina la reunión y dice, Señor, yo sé todo lo malo que yo soy, ábrase. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, pero dije, confesaré mis rebeliones a Jehová. Vaya donde el Señor y no se haga el bueno. Vaya y dígale, Señor, usted conoce, usted está viendo mi corazón y usted sabe que yo soy esto, y pienso esto, y me gusta esto, y esto. Pero he leído en su palabra que esas cosas son malas. Así que le pido un favor. Hágame participante de su naturaleza. Porque yo leí en Santiago 1:13 que usted no puede ser tentado. Y a mí me tienta Netflix, me tienta la vecina, me tienta robar, me tienta decir groserías, me tientan muchas cosas. Pero si usted está conmigo, por el poder de su palabra, usted puede crear una nueva criatura en mí que usted puede guardar, escoltar con su espíritu que me ha prometido, ¿cierto? Recuerdan que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya porque si no, no viene el espíritu. Y como el espíritu es omnipotente y como el espíritu no puede ser tentado, si el espíritu me comparte esa característica de la naturaleza divina de no ser tentado, pues yo tampoco voy a ser tentado y el que se queda aburrido es Satanás. ¿Estamos entendiendo? Si esto me estoy haciendo explicar bien. ¿Cómo se vence el pecado? Con usted, porque usted es muy bueno y porque usted hace de fuerza. No. Llame al Espíritu Santo por la fe en Cristo. El Espíritu Santo viene y la fórmula dice, como el Espíritu Santo no puede ser tentado, pero a la misma vez el Espíritu Santo viene y le comparte la característica divina de no poder ser tentado, voilà, usted venció cualquier pecado, porque no puede ser tentado. ¿Me lo estoy inventando? Se lo leo. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, segunda de Pedro dice, nomás les voy a leer nomás el versículo interesante, pero lean del 1 al 4, dice que Dios nos ha dado promesas, mediante que ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas que hemos venido hablando todo este tema, o sea, si usted oye y cree de verdad, y cree en eso, dice, seáis hechos participantes de la naturaleza divina. Increíble, increíble. Para que seamos participantes de la naturaleza divina. Después de haber huido de la corrupción que en el mundo por las bajas pasiones. Hermanos, ¿cómo es que nos vamos a perder si tenemos la omnipotencia? Nos van a dar una característica de Dios que es no poder ser tentados, o sea, vamos a hacer participar la naturaleza divina. Y tenemos 3 poderes omnipotentes que en el momento que los llamemos a la casa, ellos... Y el Padre y yo vendremos y haremos morada con él. O sea, usted puede llamar al Padre y al Hijo, los puede llamar, y al Espíritu Santo, bueno, ya está allí, y usted le dice, vengan y vivan conmigo. ¿Y qué pecado? Dice, ¿quién es el que os podrá hacer mal si vosotros estáis con Dios? Dice Pedro, hermanos, si nos perdemos porque queremos. No era sino llamar al Señor. Solamente que tenemos que creer. Justificación por la fe. Tengo mucho más que leer, pero no los quiero abusar. Que el Señor les bendiga. Si hay alguien aquí que tiene un pecado y quiere vencerlo, deje de creer que lo va a vencer usted. Invoque al Señor, dice, invoca al Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Invoque la presencia de un espíritu sobrenatural en su casa. Hermano, invoque la presencia de un espíritu y de unos espíritus sobrenaturales en su casa y ellos van a llegar. Bien sea el Señor y los ángeles o bien sea Satanás. Y usted puede invocar, lo que pasa es que hay un problema con Satanás y es que Satanás se invoca por defecto. Basta con que no invoquemos al Señor para que Él llegue a la casa. Basta con que pongamos la música incorrecta, con que hablemos o tengamos pensamientos y planes incorrectos y entonces Él ya llega. Basta con que tengamos una práctica que sepamos que es mala y que la sigamos haciendo, acariciándola tercamente y entonces Él llega. Él llega por defecto. No hagamos eso, no hay necesidad. La felicidad está con Dios, el amor está con Dios. El amor de Dios, se lo digo por experiencia propia. Yo quiero a mi esposa, quiero a mi hija como nada, a mi mamá, a mi familia, pero yo nunca he probado algo tan dulce
como dice David en capítulo 19 de Salmos, dice que los dichos de Jehová son más dulces que la miel, más que el oro refinado y más que la miel que destila el panal. Les invito a acercarse a Jesús porque no hay otra cosa que más hacer en esta vida sino obtener la salvación que nos ofrecen todos los días. Y que simplemente nosotros tenemos que decir, sí Señor, yo creo. ¿Cuántos en esta noche quieren creer en el Señor y ser salvos junto con su casa? Pídale al Señor. Yo voy a pedirle al hermano Larry, que como dice la Biblia, si hay alguien enfermo, dice, llame a los ancianos, y puede ser enfermo de pecado, dice, llame a los ancianos y que oren por él. Y muchas veces oramos por el enfermo físico, pero no oramos por el enfermo espiritual, que es mucho más importante. Así que si hay un anciano aquí de iglesia ungido y que quiera dirigir la oración, yo no soy anciano, yo no soy ungido, y que los hermanos, haciendo el gesto de levantar su mano, digamos allí virtualmente, el Señor lo ve todo, y digan, yo quiero que el anciano ore por mí, pero yo también voy a orar, porque todos tenemos entrada al Padre, todos podemos hablarle al Padre ahora mismo. Es que usted no entiende esa grandeza, hermano. Podemos hablar con el Dios del universo ahora mismo. Yo a veces oro y digo, ¿yo qué hago aquí? Yo que le estoy hablando al Dios del universo. Y Él me ayuda aquí en mi casa. ¿Saben una cosa? Él nos quiere ayudar hasta en las cosas pequeñas. Y digo, ¿cómo se humilla usted? Y entonces recuerdo el texto de Isaías que dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. El Señor te ayuda hasta en las cosas sencillas cuando hay fe. ¿Hay algún anciano ungido aquí, hermano Larry, que pueda hablar por chat y diga, yo quiero dirigir la oración por todos los que queremos recibir y salir llenos del Espíritu Santo ahorita? ¿Por qué no? Es que decimos eso en la iglesia y decimos, ¿cuántos quieren salir llenos del Espíritu Santo? Ay, qué miedo, ¿eso qué será? ¿Cómo que qué será? Es una promesa de Dios para todos sus hijos. Y si creemos en Dios podemos ser hijos y podemos tener el Espíritu Santo ya. ¿Hasta cuándo va a esperar? Usted quiere que su casa sea llena del Espíritu Santo, pero no hacia lo pentecostal, comunista, no, conscientemente y con fe. Pues pídalo ahorita. Dígale al anciano, ore por mí y ya. Y Dios lo da. Dice que Dios está ansioso de que el Espíritu Santo venga a morar con nosotros aquí en la casa. Bueno, no la ven, yo puse un fondo. Pero el Señor está ansioso. ¿Por qué es que dudamos de las promesas de Dios? ¿Saben que a Dios le molesta esa incredulidad? De que creamos que Él es incapaz o que no nos quiere dar el Espíritu Santo. Hermanos, hermano Larry, ¿hay algún anciano de iglesia ungido o alguno que me esté escuchando y diga, yo soy un anciano ungido y quiero dirigir la oración por todos los que hoy nos vamos a acercar a Dios? Como dice, vea, no tengo tiempo de explicar, pero Joel 2 dice que los ancianos dirijan y los sacerdotes y los ancianos lleven al pueblo en oración al templo, y allí todos nos humillemos y digo, perdona Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad, a tu nación. Dice que con Dios es oración del Espíritu Santo, y yo quiero el Espíritu Santo. Así que ¿hay algún anciano aquí? Es una promesa de Dios, y una promesa sensacional. Yo no estoy viendo el chat, hermano